anterior y ahí nos vamos. Así es que buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Les agradezco su puntualidad, su esfuerzo, su disciplina por estar ya pues pendientes a esta hora acá. Bien, entonces habíamos dicho que vamos una pequeña continuación de lo que nos habíamos quedado en la clase del día jueves, ¿sí? Y para ello, pues yo hago una pequeña realimentación de todo esto y si ustedes pues luego les va surgiendo una duda en el momento o me puede interrumpir o levanta la manita, pues no pasa nada. Igual pues me detengo y profundizamos en las dudas que hayan en ese momento. Hablábamos sobre lo que son las nuevas ideas ilustradas en el continente europeo. Y decíamos en esa oportunidad, porque este pensamiento nace en Francia y que rápidamente se expande por todo el continente europeo, allá en el siglo XVIII, dando inicio a lo que se conoce como el siglo de las luces, en donde pues su principal base es, hola Mario, bienvenido. Donde su principal base es la razón. Y decíamos también que esta razón no puede ser sustituida en ningún momento por imposición, o sea, por la autoridad, que la voy a cambiar porque yo me impongo, porque soy el rey o porque soy alguna autoridad. No, la razón no se puede cambiar por eso, ¿eh? Ni tampoco por la situación tradicional. Es que por décadas, por siglos, esto se ha venido dando de esta forma, pues y lo vamos a imponer nuevamente para que se dé así, que se continúe dando. No se puede, ¿eh? No se puede cambiar, ¿eh? Ni por autoridad, ni por tradición, ni por revelación, ¿eh? Lo que hacían los reyes en esa época. Les comentaba que ellos manifestaban que eran personajes divinos enviados por Dios para convertirse en cabezas de Estado, para poder mandar, para poder dirigir a un pueblo, y que por lo tanto ellos eran los que encarnaban dentro de dentro de este tipo de monarquía, que es el absolutismo, donde ellos encarnaban el Estado, ¿eh? ¿Y qué es el Estado? Pues la unión de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Pues no se puede en ningún momento la razón sustituir por ninguna de estas partes, ¿eh? Ni por la autoridad, ni por la tradición, ni por la revelación. Entonces, decían los pensadores ilustrados de esa época, ¿no?, que a la razón se llega a través del conocimiento y que una vez la persona preparada, un proceso educativo, con un uso de la razón, pues se llega a lo que es la base de la felicidad, a través, al concretar uno sus proyectos. Y decíamos que para eso, pues, hay que seguir un proceso de formación. Y ese proceso de formación es a través de la educación. Y, por supuesto, en un pueblo, en un país en donde hay prioridad por lo que es la educación, el resultado viene siendo el progreso, ¿eh? Mejor desarrollo económico, mejor desarrollo social y una convivencia pues sumamente adecuada de todos los acontecimientos que se llevan en ella, ¿eh? Y por lo tanto, decíamos también que el objetivo principal de estas nuevas ideas ilustradas es buscar la igualdad y el derecho de libertad para todos los seres humanos, ¿eh? Independientemente su procedencia, su raza, su credo, su sexo, cualquier cosa, ¿eh? Entonces, la
La Ilustración pues busca eso, igualdad y derecho a la libertad para todos los seres humanos, Y dentro de ese marco, entonces criticaba lo que es la organización económica de ese momento, que se caracterizaba por ser una organización económica demasiado rígida, en donde únicamente se podía comercializar aquellas cosas que sobraban de lo poquito que recibían las personas que se dedicaban a las actividades agrícolas, y que por lo tanto, pues, ese tipo de actividad comercial era sumamente limitado, ¿no? También la Ilustración, pues, se oponía rotundamente al dominio ideológico de la Iglesia, a pesar que los nuevos eh, pensadores ilustrados de esa época creían en Dios, ¿no? Pero se oponían rotundamente a que la iglesia se metiera en situaciones que no fueran de tipo religioso, que anduviera metido en política. A ellos no les parecía esa situación. Y por ese motivo es que se oponían a eso, Luego, pues, también se fueron un poquito más allá. Empezaron a ver, pues, que era completamente injusto que el rey fuese el único personaje que tuviera el control absoluto de todo, que era el que hacía las leyes, las reformaba o las quitaba a su conveniencia, que administraba la justicia y que ponía de manifiesto todo, y que él podía hacer y deshacer, pero nadie le iba a pedir cuentas de lo que ellos hacían, Entonces, los ilustrados de esa época no estaban de acuerdo con esa misma situación, Por eso es que aparecen personajes como Montesquieu, quien propone que ya no sea el rey el que acumule todos los poderes, sino que haya una separación de dichos poderes, que el legislativo por un lado, el ejecutivo por otro, y el judicial por otro, y aunado a esa misma forma de pensar de Montesquieu, aparece otro de los pensadores de la época, este señor de apellido Rousseau, quien defendía a capa y espada el principio de soberanía popular. ¿Qué es eso, el principio de soberanía popular? Pues no es nada más que la manifestación de que el poder debe de estar en el pueblo, que el poder debe emanar de un libre consentimiento de los ciudadanos, y que estos, los ciudadanos, puedan expresar sus decisiones y elegir a sus representantes a través de un mecanismo de participación ciudadana denominado el voto, o el sufragio, como ustedes lo quieran llamar, pero que sean en estado de libertad para poder ellos elegir a sus gobernantes, Y pues de ahí pues decíamos que a nivel europeo la Ilustración pues se corrió como un reguero de pólvora, muy rápido, y de ahí el nombre del siglo de las luces, que es el siglo XVIII, ¿no? Pero a España, propiamente dicho, esa distribución y difusión y fomento de las nuevas ideas ilustradas llegó muy, pero muy lento y enfrentando una serie de dificultades, ¿Cómo qué dificultades? Pues como que, por ejemplo, los grupos de la burguesía, que usted sabe que son parte del pueblo, pero que son aquellos que a través de sus actividades económicas llegan a amasar grandes cantidades de dinero. Pues en España no habían muchos grupos de burguesía, Entonces, esa facilidad para poder contar con la parte económica, para poder transmitir esas ideas, fue uno de los fundamentales barreras que tuvo la Ilustración en España, Y la otra cosa, pues, eh, quizás la tradición o el conservadurismo o la falta de voluntad
de los medios intelectuales, llámese estos universitarios a nivel de media, que no tuvieron la voluntad para poder fomentar de lleno estas ideas ilustradas en España. Y luego, pues, la otra institución que se opuso deliberadamente o que se oponía deliberadamente a estas nuevas ideas porque le afectaban en forma directa, era la iglesia. Entonces, la iglesia significó una barrera muy fuerte que pasar para que las ideas ilustradas pudiesen difundirse con mayor facilidad en España. Y por supuesto el rey también no iba a permitir pues que se difundieran ideas que fueran en contra de ellas. Pero ya vamos a ver qué pasa con el rey de ese momento en España. Y es así como en el siglo XVIII, la década del 50 al 60, en el siglo XVIII, aparece una nueva generación de pensadores. Decíamos que estaba Feijó, Campomanes, Cadalso, Jovellanos, Aranda, el Florida Blanca, Olavide y Calmani, que eran los pioneros de la ilustración en España, eran los encargados de difundir, de propagar esas nuevas ideas a toda la población española y que se fue haciendo, pero de forma muy, pero muy lenta. Y dentro de ese marco, pues, estos personajes empezaron a tener como objetivo principal para poderla difundir la educación. Y ellos decían que a través de la educación, pues eso se llegaría el momento de que se convierta en un eje principal para poder llevar a cabo un cambio social en la población española, pero que era fundamental que todo mundo tuviese un proceso educativo, un proceso de formación académica. También, pues, la ilustración, pues, se enfrentó a diferentes eh, órdenes religiosas, que como lo dijimos antes, pues, se oponían a la difusión de esas ideas, El otro grupo que se oponía rotundamente eran los estamentos privilegiados. ¿Y quiénes eran? Pues la nobleza y el mismo clero, A raíz de todo eso, en España para poder superar todas estas situaciones, dificultades, se propuso que la enseñanza fuera obligatoria para todos, sin excepción de nada, sin importar su procedencia. Sí, Douglas, dime, Ah, no, le quería decir de que Camila me dice que no la deja entrar a la clase. no lo tengo aquí, no, ¿cómo se llama? No ha intentado entrar, Douglas. Dile que intente porque yo tengo aquí la pantalla al frente ahorita y no lo veo. Ah, no, la verdad es que me mandó captura y literalmente no le abre el link. El Ah, aquí navegador viene, es aquí como que viene. lo rechaza. Anderson, me Oh, dijiste. no, Sí, Camila. Camila. Sí. ¿Qué le pasaría a Camila? Porque Anderson sí viene de un solo. Dile que lo Ujú. vuelva a intentar, porfa. Ok, profe. Ok, gracias. Bien. Si ustedes ahí pues se dan cuenta que hay alguien que está queriendo ingresar y yo no lo veo, pues me avisan, me levantan la mano, me interrumpen, no hay ningún problema, Bien. Entonces decíamos que para la ilustración el principal problema era la educación y que luego el segundo gran problema era la cuestión económica. Recuérdense, España estaba en crisis, una enorme crisis enorme, hablando económicamente, y que había que buscar a toda costa una forma para poderla superar. Así es que la segunda gran preocupación de los ilustrados era eso, la economía. Y luego, pues, las tierras amortizadas.
buscar cómo esas tierras amortizadas podían ser de utilidad para el pueblo, si era necesario pues llevar a cabo reformas agrarias donde se le expropiara tanto al clero como a la nobleza esas tierras que no se podían vender ni comprar, solo transmitir en herencia y que se pudiesen hacer llegar a manos del pueblo, pues eso era fantástico. Y eso es lo que ellos buscaban. Bien, yo creo que a partir de acá es lo que nos quedamos pendiente y es donde empezamos a retomarlo. Vamos a ver, vamos a pasar a esta parte que le vamos a denominar despotismo ilustrado. Y vamos a verlo en qué consiste este despotismo. Este despotismo pues se llevó a cabo en España o se implementó en España con la llegada al trono de nuestro amigo Carlos III, desde 1759 a 1788. ¿Quién fue Carlos III? Carlos III también es hijo de Felipe V, al igual como lo fue Carlos I, Luis I, que fue el primogénito de él, que estuvo en el trono por muy poco tiempo, 7 meses, y que murió de viruela, y que posteriormente, pues, Felipe volvió al trono, para más adelante depositar o abdicar su corona en su segundo hijo, Fernando VI, Fernando VI, que es el predecesor de Carlos III. Ahora bien, tanto Luis I como Fernando VI fueron hijos del primer matrimonio de Felipe V. ¿Qué pasó entonces? Carlos III es hijo de Felipe, pero del segundo matrimonio de él. Ahora, como Fernando VI murió sin descendencia directa al trono, sin hijos, entonces al que le correspondía heredar el trono español era nada menos que a Carlos III, que es el hermanastro de Fernando. Ahora, recuerdan ustedes que Carlos ya había tenido experiencia gobernando, porque la segunda esposa de Carlos, de Felipe V, habíamos dicho que era una mujer muy astuta y que se la arregló para que Felipe V pues colocara a Carlos III como gobernador de Nápoles. Eso en el 1734 a 1759. Y es precisamente ahí, en Nápoles, cuando Carlos III entra en contacto con las ideas de la Ilustración, y quedó enamorado de esas ideas, le encantaron a Carlos, y por esa razón es que cuando él llega al trono español, empieza a gobernar como rey absolutista por la misma tradición de sus antepasados, por la misma monarquía absolutista, pero con una diferencia, con las famosas ideas ilustradas. ¿Cuáles ideas retomó Carlos III? Con las ideas que no afectaban su monarquía. Y es así como Carlos III, rey absolutista, gobernando con las ideas de la Ilustración, rey de España, y a ese preciso, llamémoslo momento, es como se le conoce como despotismo ilustrado. ¿Qué es despotismo ilustrado entonces? Un rey absolutista gobernando con ideas de la Ilustración. Eso es el despotismo ilustrado. No sé si tienen dudas hasta acá, hasta este momento. Despotismo ilustrado, un rey absolutista gobernando con las ideas de la Ilustración. Ok, vamos a ver. Entonces, cuando Carlos empieza a gobernar con esas ideas de la Ilustración, lo que él hace es
colocar como ministros a algunos pioneros de la Ilustración en España, ¿eh? Y es así como coloca a un señor de apellido Esquilache como uno de sus ministros e inicia una serie de, llamémoslo, de reformas en España, ¿eh? Y esas reformas, ¿en qué consistieron? Uno, limpieza urbana, ¿eh? Recuerden lo que les comenté en algún determinado momento, que en la época del siglo de estas, bueno, inclusive antes del 18, España era completamente sucio. Había aquello de agua va, donde la gente en la noche acumulaba sus residuos fisiológicos y por la mañana pues solo abría las puertas o las ventanas y decía agua va y apártese, porque si no lo bañaban. Entonces, imagínese usted toda la gente haciendo eso en las calles, y cuando el sol calentaba, eso era un mal olor espantosísimo que a kilómetros de distancia de Madrid se sentía, ¿eh? Entonces, este señor ministro de apellido Esquilache vino a reformar eso, ¿eh? Vino a implementar esa serie de reformas para mejorar esa condición de higiene, ¿eh? Y prohibió todas esas acciones, ¿eh? Inicia una campaña de limpieza urbana, ¿eh? Madrid, estoy hablando específicamente de Madrid, Madrid en esa época era oscura todas sus calles, ¿eh? Oscuro, oscuro, ¿eh? Entonces, este señor Esquilache inicia una campaña de alumbrado, ¿eh? No es que pusieron alumbrado eléctrico, sino que lo hacían con faroles, ¿eh? Con antorchas, ¿eh? Pero que las calles de Madrid ya no fueran oscuras ni peligrosas, sino que fueran iluminadas, ¿eh? Y también prohibió los juegos de azar, ¿eh? O sea, los juegos de, de ¿cómo lo repito? De la suerte, ¿eh? De monedas, de naipes, de chivos, de que se juega con los dados y todo eso. Eso los prohibió este ministro Esquilache, ¿eh? También prohibió el uso de armas, ¿eh? Recuerda que en esa época las armas comunes eran una espada y una daga. Y salvo tal vez alguna pistolita de esas antiguas de un solo tiro que había en ese momento, pero las prohibió, ¿eh? Prohibió también el uso de unos sombreros que le llamaban chambergos, son así puntudos de adelante y de los lados y así, unos sombreros puntudos, ya que esos eran distintivos exclusivos de personas peligrosas, ¿eh? De aquellas personas que en algún momento se dedicaban al arte de la matonería, ¿eh? Prohibió también el uso de capas largas, ¿eh? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ahí escondieran las armas, las personas que transitaban por las calles. Fíjese usted lo que pasa. Estas reformas de este señor Esquilache, aunado al alto precio de los productos de la canasta básica, más el malestar de la nobleza por sentir que estaban perdiendo el control o el poder por las reformas implementadas hasta ese momento por Carlos III, viene y se produce un motín, un levantamiento, una rebelión, ¿eh? La que se conoce con el nombre de el motín de Esquilache. Esto se da en la ciudad de Madrid. ¿Y por qué se da el motín de Esquilache? Vuelvo a repetirlo, vuelvo a hacer énfasis en ello. El motín de Esquilache se da por las reformas implementadas por este señor, de apellido Esquilache, todo esto que mencionamos, la limpieza urbana, el alumbrado, las prohibiciones de azar, el uso de armas, la prohibición de sombreros, la prohibición de capas largas, más el alto precio de los costos, más el malestar de la nobleza. Eso hizo que se rebelaran en contra de Carlos III. ¿Qué hizo Carlos III para
terminar con esa rebelión, despidió a su ministro Esquilache y dejó sin efecto todas esas reformas, ¿no? Que posteriormente, muy inteligentemente, Carlos III volvió a implementar, pero ya sin mayor problema, sino que en forma paulatina, cuando había desaparecido, perdón, el malestar de la nobleza y los precios de las canastas básicas, pues habían mejorado un poquito más, ¿eh? Ok, muy bien. Entonces, el señor Carlos III viene y coloca a varios de los personajes de la generación ilustrada como ministros de su reinado, ¿eh? Y viene y decide colocar a Pedro Rodríguez Campomanes, al conde Florida Blanca, al conde Aranda, a Pablo de Olavide, a Francisco Cabarrús y nuestro amigo Gaspar Melchor de Jovellanos como ministros de su reinado, ¿eh? Para poder seguir implementando ideas de la ilustración. Pero hago énfasis en lo siguiente siempre, ¿eh? Esas ideas de la ilustración fueron mínimas las implementadas por Carlos III, ¿eh? Porque solo usó a aquellas que no atentaran en contra de su reinado o en contra de lo que vamos a llamar el absolutismo, ¿cómo se llama? Una monarquía absolutista, en contra de su reinado. ¿Mm? Ok, ahora bien, a partir de ese momento, los ministros ilustrados inician una campaña en España que vamos a llamar regalista. ¿En qué consistió esa campaña? Cuidado, cuidado acá, no se me vayan a ir por el nombre de esta campaña. Regalista no es que regalaron nada, sino que se llama regalista porque empezaron esos ilustrados a defender la autoridad del rey frente a la posición de la iglesia, ¿eh? Recuerde que le dije al inicio que ellos no estaban de acuerdo con que la iglesia se intrometiera en asuntos políticos. Pues entonces aquí lo demostraron nuevamente. Empezaron a luchar para que el rey fuese el único que tuviese participación política, ¿eh? Y de esa manera, pues Carlos III empieza a reclamar derechos como que él iba a ser el encargado de nombrar los cargos en la iglesia, ¿eh? ¿Qué cargos iba a empezar a nombrar Carlos III? Pues los cargos de mayor rango en la iglesia, ¿eh? Como los obispos, el mismo papa y todos aquellos que fueran a dirigir la iglesia, ¿eh? Retomó el control de la Inquisición, que recuerde que esta es la institución que perseguía a los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Aquellos que no practican la religión católica, sino que cualquier otra y que eran objetivo de persecución de parte de esta institución, ¿eh? También fundó una serie de monasterios que eran destinados a actividades de tipo religioso, ¿eh? Para poder seguir implementando esta, esta corriente filosófica llamada ilustración a través de, ¿cómo se llama?, de estos procesos, ¿eh? Ahora, en la parte social, Carlos III declara honestas todas las profesiones que se llevan a cabo en España, ¿eh? Incluyendo el oficio más viejo de toda la humanidad. ¿Se acuerdan cuál es el oficio más viejo de toda la humanidad? César, ¿me ibas a decir algo? No, profe. Ok. ¿Y César Samuel?
No, tampoco. Vaya, ok, Anderson, adelante. No sería la agricultura. Hay otro ejercicio, hay otro oficio todavía más viejo, desde inicios de la humanidad, Anderson. La ganadería. Todavía más viejo, ¿eh? ¿Se acuerdan de la época de Jesús donde él, me imagino que tal vez lo habrán escuchado por ahí, donde dijo el que se considere limpio de pecado, que agarre una piedra y que la arroje? Algo así. El que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra, algo así decía, ¿eh? El oficio más viejo de la humanidad es La pesca. la prostitución, ¿eh? ¿Sí? En ese sentido, Carlos III también la declaró honesta esa profesión en esa época, mire. Y para poder llevar a cabo todo ese desarrollo, inició una serie de reformas, tanto a nivel universitario como a nivel de educación media. ¿Se acuerdan cuál es educación media? ¿No se acuerdan? ¿Y educación básica? Anderson, No eran los Borbones. los Borbones. Educación media, educación media. Fíjate que estamos diciendo que la educación sufrió reformas en esta época de Carlos III a nivel de universidades, de los estudios universitarios y a nivel de educación media. ¿Cuál sería la educación media? ¿Y es la educación media también en nuestro medio? Ustedes, bachillerato, bachillerato, ustedes son la educación media, porque recuérdense que educación básica va primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, Y pues el jardín de infantiles, que ya ni se acuerdan ustedes cuando pasaron por allá, pues son los niños chiquititos, Chicos y chicas, preguntas de todo lo que hemos estado hablando hasta este momento sobre la ilustración. O aprovechemos si tienen alguna duda de los otros temas anteriores que hemos visto, las reformas borbónicas o la economía y sociedad del antiguo régimen, pues podemos retomarlas. Todavía tenemos un par de minutos por ahí, las podemos aprovechar. De esto que hemos hablado, ¿dudas? No, profe. ¿Y qué dijimos que era el despotismo ilustrado? ¿No se acuerdan? Es una Despotismo forma de ilustrado. gobierno autoritario que creo que practicaron distintos reyes. Ajá. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Despotismo ilustrado. Era cuando un rey que tenía, que era absolutista tenía ideas de la ilustración. Perfecto, Tirsa. Muchas gracias. El despotismo ilustrado es un rey absolutista gobernando con las ideas de la ilustración. Muy bien. ¿Y se acuerdan cuáles son las causas que provocaron el motín de Esquilache? ¿Cuáles son las causas que provocaron el motín de Esquilache? Que no era que no querían que la iglesia tuviera poder, que solo el rey lo Ok, tuviera. Era por porque, la serie de normas que, por ejemplo, lo de las capas largas y los sombreros que impedían a algunas personas realizar sus trabajos. ok, muy bien, Tirsa. El motín de Esquilache se dio por las reformas implementadas por el señor Esquilache, todo lo que acaba de decir Tirsa, más o aunado al alto precio de los productos de la canasta básica, llámese en esa época trigo, llámese patata, y todas las cosas que en esa época consumían los españoles. Recuerden que para los españoles la base, la base
de la, llamémoslo de la alimentación, es el trigo, así como para nosotros la base de nuestra alimentación es el maíz, para ellos es el trigo. Entonces, ese motín de Esquilache se da por esas reformas del ministro Esquilache, implementadas por el ministro Esquilache, más el alto precio de los productos básicos, más lo que también decía el compañero, ahí no me acuerdo quién es, pero decía, más el descontento de la nobleza y la iglesia porque estaban perdiendo el control o el poder por la implementación de las nuevas ideas ilustradas. Ok, chicos y chicas, alguna otra dudita que tengan, de cara ya a la prueba de nivel. Solo son esos 3 temitas nada más. 3 temitas. Yo creo que mi prueba va para el día viernes, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Todavía durante la semana, aunque yo no voy a tener clases directamente con ustedes ya, porque son el jueves y el sábado, pero si tienen alguna duda de algo de lo que vayan leyendo, pues me pueden buscar en el receso, por ahí, y yo con gusto, pues, platicamos algo de ello, evacuamos dudas de las que hayan. Bien, ¿alguna pregunta más? No, profe. Nada, gracias, César. Bueno, entonces nada más que darle las gracias por estar aquí a los 11 que se conectaron, de los 30 y algo, tanto, 36, 11. Uy, vamos a pasar la asistencia porque siempre me la piden, la vamos a reportar. Desearles feliz fin de semana, feliz vacaciones, disfruten, descansen y por ahí, pues no, de vez en cuando peguen una su leidita ya de cara a los exámenes, pero ahorita descansen, vayan a descansar. Después que salgan de lengua, guarden su cuadernito y a disfrutar las vacas, ¿no? Así es que feliz vacaciones, chicos, y feliz día. Bye, bye. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Igual. Bye, chicos. Van a subir esta presentación a su página. Sí, yo se la voy a subir al Drive para que la tengan ahí también. Y si no, pues yo se la comparto ya a alguien de ustedes para que se las haga llegar al grupo. Yo la comparto ahorita.